Amigos, como preámbulo al tema que voy a tocar a continuación, leo brevemente el encabezado de esta nota firmada por Víctor Salmerón en Runrunes. Dice: acreedores rodean a Venezuela, el país más endeudado del planeta. Transnacionales e inversionistas con facturas sin cobrar avanzan en el terreno legal y solo esperan por algún cambio en la política de protección de activos que mantiene Estados Unidos para embargar acciones de Citgo. La deuda equivale a 16 veces las exportaciones anuales. Esto nos tiene que sensibilizar, amigos, como venezolanos. De allí que vamos a conversar con Temir Porras, fue vicecanciller para Europa, Asia, Medio Oriente y Oceanía del gobierno de Nicolás Maduro. Temir, un gusto tenerte por acá. Buenos días, bienvenido. ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar Sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Me escuchas tú? Temir, no te escuché bien. Acá estoy. A ver, háblame de nuevo. Hola, Eduardo. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. ¿Me escuchas bien? Ahora como que sí. Ahora sí te escuché bien. Mira, vamos a hablar sobre las deudas contraídas por la República, por las empresas pertenecientes al Estado. Está el antecedente reciente de la Corte Suprema de Nueva York cuando desestima la demanda del equipo de Juan Guaidó de declarar nulo el bono de PDVSA 2020. Fíjate, por ejemplo, lo que pasó con el Tribunal de Londres, que todavía no tiene una decisión definitiva con respecto al oro venezolano. Es decir, esa dinámica desde el exterior sobre los bienes venezolanos. ¿Cómo necesitamos que seas muy pedagógico en esto para entender la magnitud del problema? Claro, Eduardo. Mira, yo te diría que lo primero, visto desde Venezuela y desde el punto de vista de los venezolanos, lo fundamental es preservar los activos de la República y los intereses de la nación. Y esos intereses de la nación, en este caso, por ejemplo, tienen que ser la preservación del valor y de la propiedad de Citgo, que es una empresa venezolana que debe permanecer siendo venezolana, y en el otro caso, de que el oro que está depositado en el Banco de Inglaterra sea innegablemente propiedad y para uso, disfrute o para utilización económica de los venezolanos. Eso es lo primero. Porque acá hay un tema que mezcla dos cosas. En primer lugar, para nadie es un secreto que hay una ruptura política, esta suerte de fragmentación del Estado, de la cual hemos hablado en el pasado, el hecho de que haya, aparte de las autoridades legalmente constituidas, unas autoridades, tú las mencionaste, Juan Guaidó, que se proclama como presidente interino, etcétera, que es reconocido por Estados Unidos y que a partir del proceso que se inició en enero del 2019, con el reconocimiento por Estados Unidos, en este caso en Estados Unidos de Juan Guaidó, hay una creencia en ese momento de que va a haber un cambio político rápido en Venezuela y los asuntos de la República, que sean responsabilidad del gobierno anterior del presidente Chávez, que sean responsabilidad en el caso del 2020, del PDVSA 2020, del bono del cual estaba hablando, que se emitió durante la presidencia del presidente Maduro, esos litigios o esos asuntos de la República quedan en un segundo plano y las fuerzas políticas, los liderazgos se concentran en la pelea, en la disputa por el poder. Asumiendo en el caso de Guaidó, en el caso del equipo de Guaidó, que iba a haber un cambio político rápido y que ellos iban a estar en el poder en el año 2019 e iban a tener control sobre PDVSA, control sobre el Ministerio de Economía, control sobre el Banco Central. Eso no sucedió. Y en ninguna de las negociaciones que hubo a partir de enero del 2019 se puso en el tapete el problema de los activos venezolanos en el exterior y cada una de las partes, y en este caso, en el caso de Guaidó, como se demuestra en la decisión que se tomó recientemente, suponía que ellos iban a ser la autoridad legítimamente constituida rápidamente y iban a poder lidiar con el problema. El hecho es que esos casos han quedado pendientes. En Estados Unidos se supone que la autoridad venezolana, que PDVSA, ese juicio que se perdió, lo introdujo la junta directiva llamada ad hoc, es decir, la designada por Guaidó, pero que no tiene control sobre la industria petrolera venezolana.
Ese juicio lo llevó la gente de Guaidó, queriendo hacerle decir a un juez de Nueva York, una jueza en este caso de Nueva York, que los bonos del año emitidos en el año 2016, llamados PDVSA 2020, que fue un intercambio para el público en general, esos bonos resultaron de unos bonos anteriores que vencían en el año 2017 y que Venezuela, en este caso PDVSA, renegoció con algunos de los acreedores, es decir, pidió pagar más tarde. En vez de pagar en el año 2017, ir pagando hasta el año 2020, y para eso colocó en prenda, o diríamos en lenguaje llano, empeñó la mitad de las acciones de Citgo simplemente para reducir en principio el costo del endeudamiento y hacer más atractiva la operación. El problema es que, entre tiempo, Venezuela y PDVSA ambas hicieron default el año siguiente. Eso fue de nuevo en octubre del 2016, se emiten esos bonos, y en noviembre de 2017 Venezuela y PDVSA dejan de pagar su deuda, a sabiendas de que unos meses antes habían intervenido las sanciones del gobierno de Estados Unidos en agosto del 2017, sanciones financieras que impedían de todas formas que Venezuela tuviera acceso al capital internacional. Entonces, por alguna razón, en este caso, por ejemplo, el país está sancionado, están bajando la posibilidad de que haya disputas, de que haya, digamos, con los Temir, con los que Temir, el dinero, hay fallas. puede haber disputas con la solución, por ejemplo. No te escucho, Eduardo. Temir, mira, hay algunas fallas técnicas. Queremos aprovechar en el interín hacia el próximo bloque durante el corte comercial para estabilizarla. Y yo quisiera, luego de esta interesante explicación que te hemos escuchado, que al regreso caigamos en posibles y previsibles escenarios post-parlamentarias, tomando en cuenta la expectativa que hay desde la comunidad internacional. Hay países que desde ya prácticamente han deslegitimado lo que va a ocurrir el 6 de diciembre, pero en líneas generales, ¿cómo quedarían los escenarios ante estos temas que tú vienes reflexionando? Así que, por favor, Temir, seguimos hablando al regreso. Bueno, amigos, seguimos conversando con Temir Porras. Fue vicecanciller para Europa, Asia, Medio Oriente y Oceanía del gobierno de Nicolás Maduro. Temir, ¿qué importancia tiene dentro de toda esta perspectiva el paso por el 6 de diciembre, los resultados que arrojen las parlamentarias desde la manera en que nos ven en el mundo y el estado de estos conceptos que tú has estado describiendo? Bueno, Eduardo, retomando un poco lo que te venía diciendo y contestando tu pregunta, te quisiera decir una primera cosa. Al principio mencionaste una apreciación del periodista Víctor Salmerón, en la cual describe a Venezuela como el país más endeudado del mundo. El problema de la deuda, y aquí voy a caer de lleno en la pregunta que me hace, el problema de la deuda es el siguiente. Esa medida él la toma relacionando el monto de la deuda venezolana, o un cálculo de la deuda venezolana, a las exportaciones actuales, que, como todos sabemos, se han ido al piso. Es decir, si nosotros tomamos una foto hoy digamos, el problema o la situación de la deuda venezolana, relacionándola a las exportaciones de hoy, que sabemos que son excepcionalmente bajas, y al Producto Interno Bruto, es decir, al tamaño de la economía de hoy, que también se ha desplomado desde el año 2013, evidentemente tenemos una relación que nos situaría como el país más endeudado del mundo. El problema es que insistir en decir esto, es decir que el problema es la deuda, cuando en realidad el problema es el desplome de la economía. Es decir, si Venezuela volviera a tener una economía del tamaño que tenía en el año 2013, que ojalá así pudiera ser, pero de nuevo, en situación normal no es imposible. Venezuela tenía una economía, simplemente para dejar esa referencia, de cerca de 300.000 millones de dólares,
hoy se supone que estaríamos entre 50, incluso menos, 50.000 millones de dólares, un desplome bárbaro. Insistir en decir eso es de alguna manera vehicular la idea de que Venezuela, el problema en Venezuela es que tiene una deuda muy grande, no que tiene una economía muy pequeña. Yo sé que eso puede parecer, digamos, simplemente darle vueltas al mismo problema, pero la realidad es que en Venezuela lo que pasó no es que de repente la deuda explotó, sino que lo que sucedió fue que la economía se vino al piso, y yo pondría el acento, no para polemicar gratuitamente, yo pondría el acento en la necesidad de recuperar la economía venezolana, bueno, en la medida de lo posible, a su dimensión que alcanzó, de nuevo, no hace tanto tiempo. Y cierro diciendo, si nosotros tuviéramos una economía del tamaño que teníamos en ese momento, bueno, tendríamos simplemente que manejar nuestra deuda, pero efectivamente ya no tendríamos una deuda la más alta del mundo, o la relación con las exportaciones sería distinta. Entonces, simplemente quería dejar ese concepto porque son dos variables, y para mí la importante es la del tamaño de la economía. Y eso solo se puede resolver poniendo el foco. A mí lo que no me gusta de ese tipo de planteamientos es que nunca están enfocados en la solución del problema, y siempre miran a Venezuela como dices tú, como nos miran del exterior. Esa no parece una postura de un venezolano que estuviera interesado en la resolución de los problemas. Para resolver los problemas, en primer lugar, yo considero que, dices, la Asamblea Nacional, internamente, la Asamblea Nacional es la que autoriza, de hecho, tiene relación con el juicio, la decisión de la jueza de Nueva York del viernes pasado, tiene alguna relación porque la Asamblea Nacional es en principio la que autoriza al Ejecutivo a endeudarse. Hay una ley de endeudamiento en la cual el gobierno tiene que llevar ante la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional le permite o no al Ejecutivo endeudarse de X o Y manera, la forma que lo proponga el Ministerio de Finanzas en la ley de presupuesto. Entonces, hace falta en Venezuela que haya una Asamblea Nacional, que haya un poder legislativo, no solamente que lo haya, sino que esté reconocido, que haya un reconocimiento entre los dos poderes, y que tengan algún tipo de cooperación institucional. Hay que ponerle fin a esta suerte de guerra institucional que hay entre un ejecutivo y un legislativo, entre otras cosas, una vez más, porque no hay piso legal para, o sea, el hecho de que no haya una Asamblea Nacional reconocida unánimemente internamente dentro del país no le da piso legal a ciertas acciones económicas del gobierno, como por ejemplo el endeudamiento. En segundo lugar, decías la repercusión internacional. Ciertamente hay un problema que es que al día de hoy no está garantizado que un grupo de países, y en particular, por ejemplo, Estados Unidos, donde muchos de estos asuntos financieros tienen su sede o su lugar de asiento, que Estados Unidos reconozca a la Asamblea Nacional, que sería electa a partir del 6 de diciembre. Es decir, al día de hoy no la va a reconocer. En consecuencia, efectivamente, ahí hay un problema de cómo las acciones de las autoridades venezolanas, el gobierno venezolano, que el gobierno de Estados Unidos tampoco reconoce, y la Asamblea Nacional venezolana, pueden tener un impacto, por ejemplo, en autorizar algún tipo de endeudamiento, y que inversionistas internacionales puedan, por ejemplo, invertir en Venezuela prestándole dinero al gobierno venezolano o al Estado venezolano. Hoy en día eso no es posible porque las sanciones, de nuevo, de agosto del 2017 le impiden a los estadounidenses prestarle dinero al Estado venezolano. En segundo lugar, no es posible porque no habría, digamos, hasta el día de hoy una base legal, una Asamblea Nacional que autorice al gobierno a endeudarse. Y en tercer lugar, porque hay una incertidumbre general sobre la situación política del país. En consecuencia, mi respuesta es que uno lo vea desde dentro de Venezuela o desde fuera de Venezuela. Lo que hay que lograr, y tal vez volvemos siempre al mismo punto, es una resolución de este absurdo conflicto político que sea lo más incluyente posible, con las fuerzas políticas que quieran participar, y evidentemente que sea eminentemente democrático. Entonces, en ese caso, sí, la Asamblea Nacional del 6 de diciembre responde a parte del problema, pero internacionalmente no lo resuelve. Temir, lamentablemente se agotó el tiempo. Te agradezco esta oportunidad. Pronto volveremos a conversar. Un gran abrazo. Gracias, Eduardo. Temir Porras fue vicecanciller para Europa, Asia, Medio Oriente y Oceanía del gobierno de Nicolás Maduro. Amigos, será hasta mañana.